Enamorada de la muerte. Esta historia que te voy a contar, claramente historias de la vida real, tiene como protagonista a dos mujeres. En este caso, a diferencia de los demás, las protagonistas son femeninas. Lo macabro, más allá de la historia, es que encima ambas dos son amigas, pero cada una tiene su propia definición del amor a los muertos. Esta historia se basa en la vida de Karen y Leila, dos mujeres que rompieron los moldes y que se animaron a hablar del fenómeno que de poco y nada se sabe. Empezar con una de ellas, pero antes vamos a hacer una introducción. Cuando buscamos la definición de necrofilia en el diccionario de la Real Academia, nos encontramos con dos aspectos muy particulares: la atracción por la muerte o por alguno de sus aspectos, dice la primera, mientras que en la segunda indica perversión sexual de quien obtiene el placer erótico con cadáveres. Es esta última en la única en la que solemos pensar cuando leemos o escuchamos el término. Nos encontramos en el aspecto sexual del asunto y dejamos de lado la primera parte, quizás la fundamental para entender cómo y por qué un ser humano con toda la vida por delante prefiere o desea y hasta lleva adelante un contacto hasta incluso extremo, más allá de lo íntimo, con un o por un cuerpo sin vida, que de por sí la necrofilia es algo muy difícil de comprender. Como señala la forense y técnica funeraria británica Carla Valentine, es uno de los pocos tabúes sexuales que existen en la sécula social occidental. Es un tema complejo que genera tanto repulsión como fascinación en la población en general, más que complicado por su rareza y secretismo. Según Julie Beckman, como otras conductas sexuales marginales, la necrofilia permanece muy oculta dentro de la sociedad. Es muy difícil de detectarla y nuestra comprensión de la misma se reduce a los muy pocos registros y testimonios que existen, completa la especialista. Pocos son los casos públicamente conocidos de la necrofilia, muchísimos menos los que no están asociados a la criminalística. Algunos de los necrófilos más famosos son más célebres aún por sus asesinatos, como la de los serial killers Jefferson Dahmer o Ed Kemper, que en otras ocasiones hemos hablado, o el caníbal japonés Issei Sagawa, por nombrar algunos pocos. Sin embargo,
a quienes únicamente buscan mantener relaciones eróticas con fallecidos. El tema es, claro, que sea descubierto y, más importante aún, que se animen a hablar. Karen Grayley y Leila Wendell. Ambas son mujeres estadounidenses, amigas, porque se conocieron entre sí, y confesaron sus placeres en totalmente abiertas, libres y sin ningún tipo de tapujo. Vamos a dividir esta historia en 2 capítulos para que se comprenda. El 17 de diciembre de 1979, María González se encontraba junto a algunos de sus familiares en un cementerio de Sacramento, California. Allí esperaba que un coche fúnebre trajera los restos de su hijo, John Slade Mercury, quien había muerto una semana atrás. El entierro estaba preparado, solo faltaba el vehículo que arribase desde la casa velatoria de Monroe Lewis. Pero lamentablemente jamás llegó. El 19 de diciembre de 1979, el cadáver de Mercury fue encontrado en el cercano condado de Sierra County, adentro de su ataúd y en el mismo Cadillac que debería haberse presentado 2 días antes en aquella necrópolis. Junto al cajón se halla la aprendiz de embalsamadora encargada de transportar el cuerpo, inconsciente, desnuda y completamente drogada. Y sobre la misma había una carta, y estaba firmada por Karen Grayley, la empleada en cuestión. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi amor al amor era el miedo. Quizás a relacionarme con otros seres humanos. O jamás un romance dolió tanto. Soy una rata de morgue. Esta es mi ratonera y quizás mi tumba. Estas palabras habría escrito, llenas de remordimiento, pero lo más fuerte estaban líneas atrás de la misma carta, y allí confesaba haber tenido sexo con unos 40 hombres muertos a lo largo de sus 23 años de vida. Grayley fue inmediatamente trasladada de urgencia a un hospital donde le realizaron un lavaje de estómago. Robert Ruchleu, el médico que le salvó la vida, confirmó que la joven había intentado suicidarse mediante una sobredosis de pastillas. Según el doctor, la paciente estaba extremadamente deprimida. Karen fue juzgada y encontrada culpable por el robo del auto y el cadáver, pero no por haber mantenido relaciones sexuales con él mismo. La necrofilia no estuvo tipificada como delito en California hasta el 2004, cuando el gobernador de Arnold Schwarzenegger lo consideró como tal. La joven, que por supuesto perdió su trabajo, fue penada con 11 días de cárcel y una multa de $255 y 2 años de probation con tratamiento psiquiátrico incluido. Grayley asistió a todas sus sesiones de terapia, pero al contrario de lo que se esperaba,
fue ella donde concluyó que no había nada malo en lo que había hecho, ni en lo que seguía sintiendo y haciéndolo, porque continuaba llevando adelante en forma muy oculta sus prácticas. Cuando escribió esa carta todavía estaba escuchando a la sociedad, decía ella. Como todos decían de que la necrofilia estaba mal, entonces yo había estar haciendo algo malo, pensaba. Pero mientras más pensaba, mientras más personas trataban de convencerme de que estaba loca, más segura me volvía en la relación con la misma. Porque realmente sentía que los deseos eran propios de mí. Dijo, 5 años después del hecho por el cual ocupó los titulares de distintos diarios de Estados Unidos, aunque no fuera lo único, pero eran notas muy importantes para la época. Cuando no existe nada mejor que ella misma para narrar su propia historia, ella describe sus sentimientos y sus emociones. Toda mi vida sentí atracción por la muerte. Desde niña solía organizar funerales para mis mascotas cuando morían. Y tenía mi propio cementerio de animales. En el pequeño pueblo donde vivía, había una parrilla que quedaba junto al lado de una casa velatoria. Cuando comías en esa parrilla, para usar el baño tenía que entrar a la cochera. Me acuerdo que cuando íbamos, inventaba cualquier excusa para ir al baño sola. Entraba y estaba todo lo que podía pasar dentro de ella. Caminar entre los ataúdes. No me asustaba para nada, al contrario, me encantaba. Extraño terriblemente el trabajo funerario. Más allá de ser necrofilia o necrófila, me gusta el trabajo mortuorio. Disfruto de embalsamar y todo lo relacionado con lo fúnebre. En las funerarias, la necrofilia es mucho más común de lo que la mayoría de la gente imagina. Lo que pasa es que las casas velatorias no lo denuncian. Y de hecho, en una me agarraron en pleno acto sexual y me dejaron ir sin decir nada. Hubiese sido una mala publicidad para la cochería. En la del Sacramento trabajé durante casi un año. Ahí fue donde hice muchas de mis actividades extracurriculares. Tenía las llaves del lugar, así que me metía cada vez que podía, cuando no había nadie. A veces pasaba toda la noche adentro. Lo que más me pregunta la gente es ¿cómo lo hago? Cuando saben quién soy, muchos me hacen una pregunta, incluso personas que parecen tener la mente abierta. Pues entonces les cuento y me dicen, qué interesante, y después no quieren saber más nada conmigo. No me importa decirle a la gente cómo lo hago, no me molesta, aunque cualquiera sexualmente experimentado debería saberlo. Muchos tienen la idea equivocada de que debe haber penetración para alcanzar el placer sexual. Nada que ver. La parte más sensible de una mujer es el área frontal. Y eso es lo único que se necesita para ser estimulado. Además,
hay muchos aspectos diferentes en la expresión sexual. El contacto sensual, el 69, incluso tomarse de la mano. El cuerpo está quieto y acostado ahí, pero tiene todo lo que necesita para hacerme feliz. Además, todo contribuye. La frialdad, el aura de muerte, el ambiente funerario, el olor a muerte. Encuentro el aroma a muerte muy erótica. Igual hay olores a muerte y olores a muerte. Un cadáver que estuvo flotando en el agua por 2 semanas o una víctima a quemadura no me atraen demasiado. Pero un cuerpo fresco, recién embalsamado, es otra cosa. Incluso me atrae la sangre. Cuando estás encima de un cuerpo, sobre el cuerpo, haciéndole el amor apasionadamente, este tiende a despedir sangre por su boca. Supongo que tenés que estar ahí para entender de qué estoy hablando exactamente. Hubo un tiempo en el que llegué a pensar, ¿esto es normal? ¿Por qué no puedo ser como los demás? Atravesé todo un infierno personal de culpas hasta que finalmente me acepté a mí misma y me di cuenta que así es como soy, que esa es mi naturaleza, cuando también disfrutaría de otros cuerpos con vida. La realidad es que yo no puedo, no me atraen. Mi naturaleza es esta, la del ambiente funerario, la de la muerte. Puedo disfrutar de mi naturaleza. Me siento miserable cuando trato de ser alguien que yo no soy. Cuando fui a terapia, me tocó una trabajadora social realmente amable, que no me juzgaba. Y mientras más hablaba en las sesiones, más me daba cuenta de que la necrofilia tenía sentido para mí. La razón por la que me mortificaba era porque no era capaz de aceptarme a mí misma. Todavía seguía tratando de vivir mi vida bajo los parámetros de los demás. Aceptarme fue encontrar la paz interna. Todas las personas que siempre trataron de cambiarme solo ayudaron a que me pusiera más en contacto con mis sentimientos. Salía del consultorio de terapia y me iba directo a una cochería mortuoria. Claramente, los parámetros sociales normales no son para mí. Poco más tarde, se supo que Karen Grayley, después de la entrevista, fue publicada. Algunos artículos sobre ella indican, siempre en potencial, que el reportaje le habría traído consecuencias negativas y que debió a eso se habría cambiado de identidad y mudado a un destino incierto. Realmente Karen quiso desaparecer del ambiente mediático,
Lo único que se conoció a ciencia cierta sobre ella fueron dos cosas. Por un lado, el impacto cultural que tuvo su historia al punto de inspirar una osada y premiada película como lo fue Kiss Dead de 1996, dirigida por Linear Stotwich y protagonizada por Molly Parker, y por el otro su vínculo con la segunda protagonista, de la cual hablaremos en la segunda parte de este séptimo capítulo de Necrófilos. Estate de cerca, que ahora nomás seguimos con la segunda parte.